¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión. Y hoy, una vez más, podemos decir, mi casa, mi familia, mi hogar, mi matrimonio y nuestros hijos están en las manos de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Que en el poder absoluto después de Dios esté nuestra familia y podamos decir hoy como papá, como mamá, estoy sembrando, estoy invirtiendo en mi casa, en mi familia, no solamente material, sino espiritual, para que nuestros niños y niñas crezcan en principios y en valores. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, tu matrimonio y bendecimos en el nombre de Jesús esos hijos preciosos que Dios nos ha prestado para este tiempo. La invitación es todos los sábados a las 3:30 de la tarde, canal 8 comunitario La Unión. También nos puedes ver por Facebook, por YouTube, Renzo Ortiz, Centro de Fe y Esperanza La Unión. Nuestro lema es, hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Y qué mejor en este día comenzar con la tuya y con la mía. Cuando hablamos de familia, implica una estabilidad y un fortalecimiento para un mañana. Y es ahí en ese núcleo familiar es donde usted y yo vamos a sembrar semillas de fe, de amor y de esperanza. Por eso nosotros en este mes le aportamos una vez más y nos unimos abril, mes de la niñez. Así que papás, mamás, vamos a gozarnos en este programa y vamos a mirar, a aprender, a fortalecer, a invertir mucho más en nuestros hijos. Quiero hacerte una pregunta como consejero espiritual a ti como papá o como mamá. ¿Qué esperas tú de tus hijos? Piénsalo. ¿Qué estás esperando tú en un mañana de tus hijos? Usted y yo sabemos como padres, como madres, que el mejor regalo que nuestros hijos nos pueden dar a nosotros es cuando los vemos que están caminando como debe de ser. Y eso es un regalo que Dios nos ha permitido. Pero déjame decirte algo, como papá, como mamá, usted y yo somos responsables de saber sembrar para que esa semilla que hoy es se convierta en un gran fruto en un mañana. Así que hoy vamos a estar compartiendo, aportando a la familia y sobre todo a la niñez. Porque si los niños y niñas son el fruto del amor de una relación de pareja, qué mejor comenzar y poder sembrar en esas buenas semillas y esas semillas bien cuidadas, bien protegidas, se fortalezcan para un mañana. Hoy vamos a estar aprendiendo un poquito más sobre los derechos y deberes de nuestros niños, niñas y adolescentes en este tu programa que se llama Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Cuando hablamos de familia, tenemos que comenzar por hablarla por la de nosotros. Y definamos una vez más, porque cuando yo invierto en la familia, estoy afirmando a ese hombre, a esa mujer, y que juntos, con la bendición de Dios, se fortalezca una familia conforme al propósito que quiere y tiene Dios para toda la humanidad. En pocas palabras, podemos decir
que la familia es el conjunto de personas unidas bajo el vínculo de una misma sangre. Y eso nos da la capacidad, la potestad de generar un vínculo de familia por tener una misma sangre. El grupo está compuesto, está formado por un papá, por una mamá y unos hijos. Así las leyes, los decretos, el mundo cambien la esencia de la vida o la verdad de lo que es, siempre estará constituido la familia por un hombre, por una mujer y por unos hijos. Y esos hijos son el fruto del amor, del vínculo perfecto, de la relación de ese hombre y de esa mujer. Cuando yo establezco ese principio en lo que estamos haciendo en el fortalecimiento familiar, a medida que vamos a ir resolviendo, vamos a mirar cuáles son los 10 derechos y los 10 deberes que hacen parte dentro del fortalecimiento en lo que vamos a hacer. Y hablemos un poco de la realidad. ¿Cuál es la realidad de hoy? ¿Cuáles son esos hechos desoladores para la población infantil a nivel de Colombia y del mundo entero? ¿Qué está pasando con nuestra niñez? Por eso nosotros, en Construyendo Familias Sanas para el Mañana, le aportamos el 100 por 1 a las familias y a los niños y niñas. Es algo, perdón, esos hechos marcan una historia y esa historia va a ser trascendental para los que van a venir después de nosotros. ¿Qué son esos hechos desoladores que enmarcan hoy a la niñez? El maltrato infantil, el abandono, el hurto, la drogadicción, el desplazamiento, la prostitución y muchas otras cosas. Si usted y yo, en el ámbito que nos tocó, sea presidente, gobernador, alcalde, autoridades civiles, maestros, parte eclesiástica espiritual, como en el caso mío, hay una preocupación. Y la preocupación hoy es que muchos niños y niñas no están sabiendo direccionar sus vidas porque su alrededor han tenido padres y familia que no le han dado una buena responsabilidad a la crianza, a la educación y el fortalecimiento como persona. ¿Por qué tengo que hablar dentro de ese fortalecimiento como persona? Porque nosotros estamos llamados a trabajar es el ser más que el hacer. Y el ser me identifica lo que yo soy. Por eso, papá, mamá, tú que me estás viendo, que me estás escuchando por los diferentes medios de comunicación, hoy más que nunca se tienen que encender las alarmas para nosotros poder remediar y cortar lo que está sucediendo. Cuando miramos todo eso y lo hemos venido aportando en toda la relación acá en nuestro municipio de La Unión, como mentor, como acompañante espiritual en la mesa de infancia y adolescencia, ¿en qué momentos nuestros niños y niñas están queriendo hacer lo que ellos quieren porque no tienen a alguien cerca de ellos? Y esa es la preocupación de estos hechos que están desolando a la familia, acabando las familias, y cómo estamos viendo y encontrando niños que no tienen un fortalecimiento familiar. Papá, mamá, estamos hablando de tus hijos. Y muchos dirán, y muchos estarán pensando en este momento, pero mis hijos ya crecieron. Déjame decirte algo. La carrera en la crianza y la educación con los hijos, tengan la edad que tengan,
nunca van a terminar, porque eso es una alianza, eso es una confraternidad. Y hay tres preguntas que surgen en este día para el fortalecimiento de los derechos y los deberes a nivel familiar para poder ejercer en la niñez. La primera pregunta sería, ¿qué está haciendo la familia ante la situación que estamos viviendo? Pregúntate. La segunda pregunta, ¿qué está haciendo la sociedad civil y qué está haciendo el Estado por lo que está pasando y sucediendo con nuestra niñez? Pero viene una pregunta muy confrontante. ¿Qué estamos haciendo tú y yo por los niños? Hay una pregunta. Hay una responsabilidad a nivel de familia. Hay una responsabilidad a nivel del Estado. Y hay una tercera responsabilidad entre usted y yo. Y estamos hablando de los hijos. No estamos hablando de un objeto. Si yo siembro, vienen en mis hijos, yo sé que voy a recoger. Pero el que no sembró, ¿cómo quiere y cómo espera recoger un gran fruto si nunca sembró? Papá, mamá, este llamado es para ti. Hoy se encienden las alarmas, porque si vamos a hablar de derechos y de deberes, tenemos que entender primero en la condición que te tocó, como papá, como mamá, ¿qué estamos haciendo para el fortalecimiento en nuestra niñez? Aquí hay un llamado, y ese llamado es lo que vamos a desarrollar dentro de lo que vamos a hacer. Definamos entonces como una escuela de padre familiar, ¿qué es un derecho? Muchos lo sabrán, muchos tal vez no lo sabrán, pero a eso vinimos, a fortalecernos. Un derecho es poder hacer o reclamar todo lo que la ley establece a nuestro favor. Eso es un derecho. Yo tengo que conocer mis derechos. Yo tengo la obligación de conocer cuáles son mis deberes. Y eso es lo que yo creo fortalecer dentro del núcleo familiar en lo que vamos a hacer. Y escucha esto. Esto no es hablar por hablar. Un mensaje más que entró por aquí y salió por aquí. No. Que podamos decir, lo escuché, pero lo bajé al corazón porque lo voy a poner en práctica. Si un derecho es poder hacer o reclamar todo lo que la ley establece a nuestro favor, si yo no conozco ese derecho, ¿cómo voy a exigir? ¿Cómo voy a demandar? ¿Cómo voy a reclamar? Por eso, a Dios gracias, a ti que me estás viendo, que me estás escuchando y que podamos decir, sin la ayuda de Dios no puedo fortalecer mi núcleo familiar. ¿Qué es un deber? Un deber es la responsabilidad mía de hacer algo. Los derechos y los deberes están interrelacionados, o sea que deben de estar unidos. Derecho, deber. Si hay derechos y deberes, lo primero que tienen que hacer es esto, porque ambos se necesitan. Y cuando yo hablo de esos derechos y esos deberes, usted y yo sabemos lo que está sucediendo hoy en día en la crianza y en la educación y en el fortalecimiento de nuestra niñez. Basado en esa introducción, ¿por qué no nos preguntamos hoy? Sí, tú y yo, ¿por qué no nos preguntamos hoy? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ante la situación
que está sucediendo. Conocer tus derechos. Número uno, para que se cumplan, hace falta que todos nos conozcamos y defendamos esos derechos en el momento oportuno y claro de lo que debe ser. ¿Cuál es la tarea tuya y mía? Difundir y sumarme a la tarea que de todos los derechos de los chicos y chicas son una realidad. Ahora sí, entremos en materia y desarrollemos el plan de trabajo para el fortalecimiento en la niñez y conozcamos y hagamos el cumplimiento en los deberes y los derechos. Todo niño y niña tiene un derecho. Y vamos a mirar 10 derechos. Espero que los tengan muy claro, porque por eso es que están pasando y estamos viendo tantas cosas hoy en día. Primer derecho que debemos de conocer y poner en práctica. Derecho a la igualdad. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, sin distinción de raza, religión, sexo o nacionalidad. Estamos hablando de una identidad y esa identidad tiene que ser propia, genuina y original. ¿Qué caracteriza todo ello? Igualdad. Todos nosotros pensamos y actuamos diferentes. Segundo derecho que debemos de conocer y poner en práctica. Derecho a la protección. Y especialmente cuando hay un desarrollo físico, mental y social. Ese físico, mental y social nos enviste a usted y a mí como autoridad responsables, como papá y mamá, porque si el primer derecho era igualdad, mucho más razón cuando hay protección. Esa protección da y genera ese cuidado de poder saber de lo que estamos sembrando en nuestros niños. Aquí quiero hacer un paréntesis. Más que un regalo a un niño y a una niña físico, qué mejor que darle un regalo para que todo derecho y todo deber sea cumplido en ese niño. Tercer derecho. Todo niño o niña tiene derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Si yo conozco y hago cumplir ese derecho, imagínate lo que está pasando en las culturas que hoy están marcando el mundo, que están permitiendo que ese niño que nació crezca y tenga una edad suficiente para que él decida cómo se quiere llamar y qué sexo quiere tener, si es femenino o masculino, que porque nosotros los padres ya no podemos decidir por ellos, sino que la ley constitucional les pone a su favor para que ellos decidan en un mañana. Y yo te digo a ti, con la autoridad en Cristo Jesús, mientras que un hijo o una hija nazca en un núcleo familiar, quienes desean sembrar para ese niño o esa niña es usted como papá y mamá. La degradación que viene para muchos años adelante es impresionante, pero papá, mamá, tú y yo estamos a tiempo para que todos esos derechos y deberes sean cumplidos, pero que podamos decir desde temprana edad, este niño nació en una familia conforme al propósito divino de Dios. Miremos otro derecho, cuarto derecho. Este cuarto derecho
nos otorga la posibilidad de que todo niño o niña tenga una alimentación y sobre todo una atención médica adecuada. Usted y yo sabemos que en estos momentos hay regiones acá en Colombia de niños y niñas que no tienen una atención médica adecuada, que no tienen una alimentación día a día. En todos estos derechos que estamos hablando es lo que nos va a ayudar a fortalecer para nosotros poder decir, es que ese no es el problema, sino que usted y yo, como entidad social, política o religiosa, nos unamos y cambiemos toda esa trayectoria para que sigamos sembrando buenas semillas en nuestros niños y nuestras niñas. Eso nos va a ayudar a tener una identidad clara de lo que somos. Por eso estamos dentro del fortalecimiento del ser. Quinto derecho. Todo niño o niña tiene derecho a la educación. Tiene derecho a atenciones especiales, físicos y mentalmente disminuidos. Cuando yo miro ese quinto derecho, yo digo, ¿cuántos niños y niñas en estos momentos, por su discapacidad física, no tienen el mismo cubrimiento que otros niños o niñas? El llamado hoy, unámonos para que fortalezcamos y hagamos cumplir todos estos derechos en el cumplimiento de la ley. Sexto derecho que debemos de conocer nosotros, los padres, los adultos y todas las entidades gubernamentales que hacemos parte en el crecimiento y el fortalecimiento familiar. ¿Sabes el sexto derecho cuál es? Derecho a la comprensión y al amor, para que la comprensión y el amor reinen en todas las familias y se manifiesten en la sociedad. ¿Cuál es el mejor lugar para crecer? La familia. ¿Cierto que sí? Claro. Y si yo no siembro en la familia, ¿cómo voy a garantizar una sociedad afuera si en la familia nunca supe direccionar los derechos y los deberes? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo decimos que tengo una familia, pero no invierto en la familia? ¿Cómo decimos que amo a mi familia, pero no valoro mi familia? O hablamos y decimos por decir, o queremos títulos otorgados para hacer aparentar que estamos bien como ser o como familia. Todo esto enmarca en una buena comprensión y amor del fortalecimiento. Miremos el derecho número 7 dentro del fortalecimiento familiar. Todo niño o niña tiene derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de todos los juegos. Eso es parte de la participación ciudadana y a Dios gracias que nos permite fortalecer esa educación. De lo que Dios me da, yo te doy. De lo que tú recibes, eso vas a dar. Por eso hay que conocer muy bien dentro del fortalecimiento familiar para poder nosotros crecer en lo que vamos a hacer. Derecho número 8. Derecho, todo niño o niña tiene derecho a ser el primero en recibir ayuda en caso de un desastre, catástrofe o muerte. Cuando yo miro este octavo derecho, por el cumplimiento de la ley constitucional me otorga este derecho porque ya está establecido. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos
cuáles son esos derechos, pero también cuál es la demanda en los deberes. Porque es muy bueno conocer la ley, pero ¿cuántos conocemos la ley y no cumplimos ni vivimos la ley? Un ejemplo. ¿Para qué se hicieron las señales de tránsito? ¿Para cumplirlas? ¿De quién es la responsabilidad de incumplir esas normas? De nosotros. Si el semáforo está en rojo, es porque yo me debo de detener. Pero si el semáforo está en rojo y yo lo paso, es porque estoy corriendo en riesgo mi vida. Así pasa en nuestra familia. Por eso nosotros, en Construyendo Familias Sanas, estamos invirtiendo para el fortalecimiento de la familia. Todo niño o niña tiene derecho a recibir ayuda. Derecho número 9. Todo niño o niña tiene derecho a ser protegido contra el abandono, contra la crueldad y sobre todo a no ser obligado y a cometer ningún tipo de trabajo antes de la edad adecuada. Todo tiene su tiempo. Y hoy en día muchos usurpadores están tomando niños y niñas para ponerlos a trabajar desde temprana edad con un beneficio económico, usando otros nombres, haciendo creer un beneficio propio, pero no es para el niño, sino un beneficio a favor de ellos. Yo miro este 9 derecho y yo digo, hoy tenemos que fortalecernos para poder nosotros entender en lo que vamos a hacer. Derecho número 10. Todo niño o niña tiene derecho a ser enseñado y educado en el parte espiritual, solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre todos los pueblos, comunidad y hermandad. Esto enmarca estos 10 derechos que usted y yo tenemos que tener para poder crecer dentro del fortalecimiento en lo que vamos a hacer. Entonces podemos decir que todos los niños y niñas tienen derechos a la educación gratuita, a un nombre, a una nacionalidad, a una protección, a un amor, a una comprensión, a un recreo, a una alimentación, a vivienda, atención médica y sobre todo a tener una familia. Todos estos derechos nos van a permitir que crezca ese niño y que cuando él crezca en el desarrollo humano, un día también tenga una buena familia, porque esos padres, esos abuelos, esos bisabuelos de generación en generación han venido marcando y que podamos decir, hoy se van a cumplir esos derechos porque es la responsabilidad de todos nosotros los adultos. Estamos hoy, mañana y siempre construyendo familias sanas para el mañana bajo la mano de Dios. Seguimos una vez más en este tu programa Construyendo familias sanas para el mañana. Estamos hablando del fortalecimiento familiar para la crianza y la educación para tener unos buenos hijos para el mañana. Y eso nos compete a usted y a mí, como papá, como mamá, y que podamos decir, voy a seguir sembrando en mis hijos semillas de amor, de fe y de esperanza. Cuando iniciamos hice una pregunta, ¿qué quieres tú para tu hijo? Vuelve y surge esa pregunta. ¿Qué queremos nosotros los padres para nuestros hijos?
que les vaya bien o que les vaya mal. Todos diríamos que les vaya bien. Y yo lo declaro, que les va a ir muy bien en el nombre de Jesús. La razón de todo nuestro vivir es Dios. Y hoy hay un llamado. Hoy Dios quiere tocar las puertas de tu corazón, las puertas de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, de nuestros hijos. Pero que Él sea quien entre al corazón y tome el control de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, de nuestros hijos. Como estamos hablando del fortalecimiento de los derechos y deberes, esto implica conocer leyes, decretos, estatutos, que eso es lo que nos va a ayudar a fortalecer dentro del crecimiento familiar. Todo niño y niña, como todas las personas, tienen derechos y deberes. Las leyes se hicieron fue para cumplirlas, ¿cierto? Sino que nosotros, los seres humanos, por nuestra dureza, no cumplimos las leyes. Se hicieron para unos, para otros no, pero fueron hechas para todos. ¿Cuáles son entonces los deberes de los niños y niñas? Dentro de lo que estamos hablando dentro de este tiempo es el fortalecimiento a nivel de los niños. Deber número 1, debemos de respetar a nuestros semejantes sin importar el sexo, el nivel económico, la religión, la nacionalidad o sus impedimentos físicos y moral. Este primer deber se llama, yo lo defino, respetar. Si quieres que te respete, respeta, para que los demás también te respeten. Estamos fortaleciendo el núcleo familiar. Deber número 2. Hijos, hijas, que me están viendo, que me están escuchando. Primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen los días de tu vida. Respeta a tus padres. Los padres somos la autoridad puesta por Dios para ejercer y direccionar y administrar una casa. Debemos de respetar a nuestros maestros y a todas las personas, porque si yo respeto, a mí también me van a respetar. Este segundo deber debe ayudarnos a encontrar el camino en la niñez, adolescencia y la juventud. Siempre lo he dicho como consejero espiritual en todos los seminarios, talleres, el que sabe sembrar desde temprana edad y cuida esa semilla, sabe y conoce el fruto que va a recoger en un mañana. Deber número 3. Debemos de aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás. Así no estemos de acuerdo, nos tenemos que respetar. Las culturas, las tradiciones, las religiones, este deber es muy importante, aunque no sean iguales a nosotros. La condición en cada lugar donde nacimos no determina el rompimiento de una relación con otros que fueron criados y educados de acuerdo a la cultura, a la tradición, a la religión, a la nacionalidad, en fin, tantas cosas que me pueden dar la potestad en este deber de lo que yo soy. Cuarto deber, debemos de aprender a respetar las leyes que están establecidas para la sociedad. Esto me va a garantizar una buena conducta en la escuela
y que debemos de ser buen ejemplo en la casa y en los colegios y en las escuelas. Eso es un deber. Chico, chica, adolescentes que me están viendo, que me están escuchando, hay que aprender a escuchar, porque un día tú vas a crecer conforme al propósito y la voluntad de Dios siempre y cuando Él esté en nuestras vidas. Deber número 5. Este deber es muy personalizado. ¿Y sabes a qué hace referencia? A respetarnos a nosotros mismos. Si yo no me respeto a mí mismo, ¿cómo voy a respetar a los demás? Piensa nomás en esto. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos son lo más importantes que usted y yo tenemos. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? Yo soy una carta leída y yo soy un testimonio. Y como yo hable, como yo me mueva, los demás van a saber cómo soy yo. Aquí lo más importante cuando hablamos de derechos y deberes, ¿qué vamos a hacer? Porque vuelvo y te digo, ¿de qué me sirve saber los deberes, los derechos y no vivirlos y hacerlos? Voy a poner un ejemplo. Si tú como papá o mamá arrojas basura al piso de tu casa, ¿tú creerías que tus hijos también un día van a tirar basura al piso? Sí, lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque ellos te vieron a ti tirando basura al piso. El fortalecimiento que vamos a hacer, crecer. Sexto deber, dentro del fortalecimiento, debemos hablar siempre con la verdad. Ay, Dios mío. Debemos de hablar siempre con la verdad y cumplir con lo que nosotros prometimos. Yo quiero hacer un énfasis en este sexto deber. Y quiero decirte algo. ¿Cuántas veces nosotros decimos que lo vamos a hacer y no lo hacemos? ¿Cuántas veces nosotros decimos que vamos a dar algo y después no lo damos? ¿Cuántas veces nosotros nos convertimos en mentirosos, engañando a ese papá, a esa mamá, a esa esposa, a ese esposo? Y el problema no es engañar a la otra persona, el problema es que te estás engañando a ti mismo, porque estás mostrando lo que realmente tú no eres. Aquí estamos hablando de un fortalecimiento familiar para crecer, pero ¿cómo poder decir que lo que estoy aprendiendo lo voy a poner en práctica? Séptimo deber, debemos de aprender a respetar y a cuidar el medio ambiente. Tú sabes lo que está pasando en el medio ambiental, la destrucción de la tierra, los cambios que está generando la tierra por la escasez de agua, por el calentamiento global, por la destrucción de la capa de ozono, por los rayos ultravioletas que están viniendo y están produciendo cáncer de piel. Papá, mamá, estamos hablando de un cumplimiento para que se ejecute en un mañana en lo que vamos a hacer. Deber número 8. Debemos de respetar las normas de ciudadanía. Esas normas nos competen, pero aquí está en riesgo en nuestras vidas. En nuestras manos está convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro mundo un lugar que todos nos sintamos orgullosos, que nos sintamos contentos,
plenos, confiados y seguros que lo que estamos haciendo trae un fortalecimiento. ¿Cómo poder entender todo esto? ¿Cómo poder entonces demos una conclusión o una aplicación final a estos derechos y a estos deberes? ¿Cómo sería? La responsabilidad de una persona termina donde comienza la de los demás. Qué bonita definición. La responsabilidad de una persona termina donde comienzan las de los demás. ¿Hasta dónde quieres llegar hoy tú como papá, como mamá? Hijos, hijas, que me están viendo, que me están escuchando. Tal vez hoy no eres papá, tal vez hoy no eres mamá, pero ¿qué va a pasar en un mañana cuando te conviertas en un papá y en una mamá y tus hijos o hijas empiecen a demandar y a exigir de algo que nunca tú diste y honraste a tu padre y a tu madre? Yo lo dije al inicio del programa, mandamiento con promesa. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen los días de tu vida. Consejos que te quiero dar como pastor espiritual. Si le das el primer lugar a Dios en tu corazón, vas a ser un buen papá, vas a ser una buena mamá, van a ser unos buenos hijos. No es una religión, no es una iglesia, es una relación. Y la relación son verticales y no horizontales. Que hoy tú medites y pienses, uno, ¿cómo estás con Dios? Dos, ¿cómo estás contigo mismo? Y número tres, ¿cómo estás dentro de tu núcleo familiar? No más esas tres cosas. Con Dios, contigo mismo y con tu familia. Que hoy podamos decir, voy a hacer de mi familia el mejor lugar para crecer. ¿Cuándo? Hoy. No esperes a mañana, es hoy. Dios está tocando las puertas de tu corazón. Ya no vuelvas a decir más con tu boca, voy a cambiar. ¿Cuánto tiempo llevas diciendo, voy a cambiar, deme otra oportunidad, yo voy a cambiar? Y se pasaron los días, y se pasaron las semanas, los meses, los años, y no has cambiado. ¿Hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo? Si te tocó el rol de papá, ejerce con bendición de lo alto el rol de papá. Si te tocó el rol de mamá, ejerce con bendición de lo alto el rol de mamá. Pero pónganse de acuerdo y caminen juntos para que los hijos, que son el fruto de ese amor, crezcan en principios, en valores, como manda Dios. Si crees, y es la oportunidad, y es la voluntad de Dios, que podemos ayudarte al crecimiento espiritual, el fortalecimiento familiar, y crees que te podemos ayudar, puedes comunicarte a nuestra línea telefónica 317-4031-889. Pastores Renzo y María Elena. Y juntos de la mano de Dios, sé que lo podemos lograr. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde, Canal 8 Comunitario La Unión. También nos puedes ver por Facebook, por YouTube,
Centro de Fe y Esperanza, Renzo Ortiz. Y hasta una próxima en este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana.